Hola matemáticos, estudiemos a los números irracionales y recuerda que no se pueden expresar como el cociente de dos números enteros, es decir, como una fracción. Son un subconjunto de los números reales. Recuerda que el conjunto de los números reales está formado por los subconjuntos racionales e irracionales. Y el conjunto de los racionales contiene a los números enteros y naturales. Todo número irracional se expresa como un decimal no periódico, es decir, no es racional. También se escribe como una expresión radical. En general, un radical puede resultar en un número entero o en un decimal no periódico o irracional. ¿Cómo se reconoce a un número irracional? Al calcular su raíz se obtiene un decimal no periódico, es decir, varios decimales sin un patrón definido. Por ejemplo, si tomamos una calculadora y determinamos la raíz cuadrada de raíz de 2, obtenemos lo siguiente. Como puedes observar, nos da como resultado un decimal con parte entera y evidentemente tenemos la parte decimal que no tiene un periodo o un patrón definido. ¿Okay? Los decimales avanzan y avanzan y no terminan. También tenemos la raíz cúbica de 9. Al igual que en el ejemplo anterior, es un decimal que tiene parte entera y evidentemente la parte de los decimales que está después de la coma, hacia la parte derecha de la expresión, aparece una serie de números decimales que no tienen un patrón definido. Entonces, la principal característica de un número irracional es que cuando calculamos su raíz, obtenemos un número decimal y ese decimal va a ser no periódico. Por ejemplo, si digo raíz cuadrada de 16, nos da como resultado un entero, que en este caso es 4. 4 por 4, 16. Si digo raíz cúbica de 125, nos da como resultado 5, ¿verdad? En ese sentido podemos detectar de que no nos dio un decimal periódico, sino que nos dio un número entero. Entonces aquí podemos hacer la relación de las expresiones radicales que mencionamos hace un momento, ¿no? Entonces un radical nos puede dar como resultado un número entero, como también nos puede dar como resultado un decimal irracional. En ambos casos se los puede expresar como radicales. Otro ejemplo, por ejemplo tenemos 3 cuartos. Si yo divido 3 entre 4, eso nos va a dar un decimal con periodo definido o periodo limitado. Acuérdate cuando vimos la clasificación de los decimales. Y evidentemente 3 dividido por 4 nos va a dar 0.75. En este caso, este número decimal no es un decimal irracional, todo lo contrario, es un decimal racional. ¿Por qué? Porque se deriva de una fracción de un número racional. Si divido 2 entre 9 en esta fracción, 2 dividido para 9 también nos va a dar un decimal periódico puro. ¿Okay? El 2 se repite infinitamente. Ese número decimal que obtuvimos es un decimal racional. Entonces no es lo mismo un decimal racional que un decimal irracional. ¿Por qué razón? Porque el decimal irracional se deriva de una raíz, ya sea cuadrada, ya sea cúbica, etc. Entonces, en el primer caso o en los dos primeros ejemplos, estas dos expresiones son irracionales. En el segundo ejemplo, la raíz cuadrada de 16 y la raíz cúbica de 125 no son irracionales porque sus raíces son enteras. Y en el último caso, como podemos observar, no son decimales irracionales, ya que son decimales racionales que tienen un periodo definido. Entonces podemos concluir que los números irracionales nos dan como resultado un número con parte entera y decimal no periódica, ¿ok? Y que los racionales sí tienen parte decimal, pero tienen un periodo definido. Marca con una X si es irracional y explica el por qué. Bien, en esta tabla podemos observar la raíz cuadrada de 5 es un número irracional, ya que si calculamos evidentemente a través de una calculadora, vamos a obtener un decimal irracional. Y además no existe la raíz cuadrada de 5 entera, por lo tanto es un decimal irracional. Entonces su raíz es un decimal no periódico. Perfecto.
Por ejemplo, este decimal podemos observar que no hay un patrón definido, no hay un periodo que se repita de manera secuencial. Al ser un decimal que no tiene un periodo definido, podemos decir que es irracional. Por lo tanto, es un número decimal no periódico. Raíz cuadrada de 81 no es irracional, por lo tanto decimos que es otro. En este caso decimos que es, evidentemente, una raíz entera. Entonces es un radical con raíz entera. Tenemos raíz cúbica de 8. En este caso no es irracional, es entero. Por lo tanto es un radical con raíz entera. Finalmente tenemos otra expresión decimal y a diferencia del segundo ejemplo de 1,73, 20, 50, 80, acá 1,25, 25, 25, 25 tiene un periodo definido. Como es un periodo definido, entonces es un número racional. Entonces lo ponemos como otro. En ese sentido es un número decimal racional periódico. ¿Ok? Entonces en ese sentido, de esa manera nosotros hemos podido reconocer las características de los números irracionales. Reconoce los números irracionales, marca con una X si es irracional o no y completa la siguiente tabla. Entonces, te dejo esta actividad para que tú practiques y reconozcas si estas cantidades son irracionales o no y luego pones una explicación del por qué. Nos vemos, matemáticos. Chao.